Mi nombre es Isabela Toral Y el mío es Salomé Mejía. y hoy les vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Como primer dato, la Primera Guerra Mundial, esta se originó en el siglo XX. Se dio por el asesinato de un archiduque llamado Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía. El archiduque Fernando Francisco, el heredero del trono, impactó transformando la monarquía dual vigente desde 1867. En la monarquía federal tripartita, en la que esclavos tenían autonomía, las ideologías de este futuro gobernante incomodaban a ciertas personas poderosas. Y en 1914, cuando el archiduque se encontraba en Sarajevo, recibiendo unas maniobras militares, fue asesinado por un estudiante serbo-bosnio. Pues el asesino era militante de una organización nacionalista serbia, Unidad o Muerte. El gobierno austriaco culpó a Serbia y desde este punto se desató lo que sería la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado multinacional que se desarrolló entre los años 1914 y 1918, después de la muerte de los archiduques, cuando el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Rusia, al ver que uno de sus aliados, o sea Serbia, fue amenazado, decidió apoyarlo, generando así las potencias aliadas. La Triple Entente, conformado por Serbia, Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, y posteriormente se unió a Estados Unidos, el Imperio Japón e Italia. Y por otro lado se conforma el grupo de las potencias centrales, la Triple Alianza, conformado por Alemania y Austria-Hungría, y posteriormente a este imperio el otomano y el reino de Bulgaria. Italia hacía parte de la Triple Alianza, pero luego se separa para ser parte de la Triple Entente. Este fue el primer conflicto armado que implicó el uso de armamento militar de alta tecnología y de alcance verdaderamente masivo. Se implementaron por primera vez en la historia el uso de los gases tóxicos, tanques y aviones de guerra para el ataque, la defensa y el reconocimiento del espacio. Se desarrolló en varios frentes, los más importantes el frente occidental y el frente oriental, y dejó entre 10 y 60 millones de personas muertas entre civiles y militares. Durante este conflicto se desarrollaron importantes cambios internos políticos y sociales entre los países que participaban en la guerra. Por ejemplo, se llevó a cabo la Revolución Rusa, que puso fin al zarismo y dio origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por otro lado se dio la incorporación de la mujer en el mundo laboral, ante la falta de hombres que estaban luchando en el frente. Ellas ocuparon su lugar en las fábricas y su papel en la sociedad empezó a ser reconocido. Como consecuencia de esta guerra, está el Tratado de Versalles, donde se supone el bloqueo y las sanciones económicas impuestas a Alemania, que esta sería la causa de la Segunda Guerra Mundial. A consecuencia del Tratado de Versalles, también surgió en el 1919 la Sociedad de las Naciones, organismo internacional que se proponía establecer las bases de la paz entre las naciones. La guerra generó millones de muertos indirectos por hambrunas y la expansión de diversas enfermedades. Esa también causó el aumento de la brecha social derivada de la discapacidad física tras el combate, la viudez y la orfandad provocada por la guerra. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron la pérdida de la hegemonía europea y la expansión de la hegemonía norteamericana con otras características. Estados Unidos desplazó a Gran Bretaña como potencia. También la destrucción de gran parte de infraestructuras como viviendas, vías terrestres, puertos e incluso zonas industriales. Bien, la crisis económica en los países europeos involucrados en la guerra, dado los cortos de los armamentos y la desaparición de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso. Además, en Alemania se perdió gran parte de su territorio, se dio el extinto del Imperio Austrohúngaro, que se convirtió en Austria y Checoslovaquia, y el extinto Imperio Otomano se convirtió en la República de Turquía. Y ya como última consecuencia de esta guerra que vamos a mencionar es que Francia recuperó los territorios de
Asnasia y Lorena. Ya por último vamos a hablar sobre la vida de los soldados después de la guerra. Y es que a veces nos preguntamos cómo fue la vida durante la Primera Guerra Mundial, pero casi nunca nos preguntamos cómo fue la vida de los soldados sobrevivientes después de esta guerra. Al llegar las 11 a.m., ya que el 11 de noviembre de 1918, esta fue el día y hora de finalización de la Gran Guerra. No hubo aplausos ni gritos de felicidad, solo hubo silencio para estos soldados. No había ningún motivo de celebración. Se había acabado la guerra, pero ¿a qué costo? Miles de vidas de camaradas habían sido perdidas, traumas e incomodidades para defender su patria, todo para irse después a sus hogares y actuar como si nada de eso hubiera pasado. Esta es la historia de cientos de soldados que sobrevivieron. Sintieron que ya habían vivido todo y algunos eran tan solo de 18, 16 y 17 años de edad. No tenían ni idea de qué hacer con su vida, pues estas ya estaban pues como atrofiadas. Muchos presumían que ni siquiera vivirían para ver el fin de la guerra. Definitivamente la guerra ya los había marcado de por vida. Los soldados volverían a sus vidas habituales e intentarían retomar sus estilos de vida. Pero mucho había cambiado. Ellos habían cambiado. Se enfrentaron a una gran ola de desempleo y se encontraban infelices con su vida actual. En los 1920 no se había discutido el estrés postraumático y prácticamente no existía la ayuda psicológica. A muchos soldados incluso les parecía incómodo dormir en sus propias camas porque sentían que se estaban durmiendo, así que dormían en ellas. Y eso fue todo por el video de hoy. Tratamos de hablar un poquito acerca de la Primera Guerra, tocando las partes más importantes. Esperamos que les haya gustado y aprendido un poquito de eso. Gracias. Además, Alemania perdió gran parte de sus territorios. Rusia, al ver que uno de sus aliados